Sirva la presente grabación para dar a conocer algunos datos de interés sobre el poema del siglo XV, erróneamente llamado Sketch d'Amor y traducido igualmente de forma errónea como Ajedrez de Amor. Este poema, que apareció en la Real Capilla del Palau de Barcelona en 1905, es una copia del escrito con anterioridad por sus auténticos autores, Francis de Castellví, Narcís Viñoles y Bernat Fenollar. Sobre la fecha de su acabado también aportaremos algún dato. Esta es la primera página del manuscrito, que se divide en 4 bloques. En la parte superior se da el título de la obra, el nombre de los autores que la inventaron y el motivo de su inspiración. Más abajo vemos como Francis de Castellví y Narcís Viñoles toman el lugar de los jugadores como Marte y Venus respectivamente, los colores de sus enseñas, sus lemas o gritos de guerra y los distintos atributos que utilizarán para nombrar sus piezas. En el siguiente bloque, Mosén Fenollar, árbitro de la partida, explica que sus efectos son crear el tablero, que compara con el tiempo sumando sus 64 casas, que corresponden a 64 estrofas, y dar las reglas y pactos que deberán seguir los contendientes. Hay que tener en cuenta que en aquella época era costumbre que en las partidas de ajedrez, que normalmente eran con apuestas, se hicieran algunos pactos entre los jugadores antes de empezar a jugar. Y por último, en el cuarto bloque, una pequeña explicación de la métrica del poema. No sabemos si este manuscrito tenía portada o no, pero es posible que al ser una copia, como pensamos, a quien la hizo no le interesó, si es que realmente la había. Así pues, la primera página que tenemos es esta. En el encabezamiento, o primer bloque, los poetas nos dicen cuál es el título que han puesto, no al poema, que ellos no nombran como tal, sino a la obra, que es Sketch d'Amor. A continuación dan los nombres de quien la ha hecho, que son Don Francis de Castellví, Narcís Viñoles y Mosén Fenollar, bajo nombre de 3 planetas, Marte, Venus y Mercurio, que por su conjunción e influencia fue inventada. El segundo bloque consta de 2 partes. La de la izquierda nos dice que Don Francis de Castellví lleva el nombre del dios Marte, que su grito de guerra es amor y su enseña roja. El rey representa la razón, la reina la voluntad, sus torres deseos, sus caballos alabanzas, los alfiles pensamiento y sus peones servicios. La parte derecha está dedicada a Narcís Viñoles, que juega en nombre de Venus al grito de ¡Gloria!, con su enseña verde. Su rey representa el honor, su reina la belleza, las torres vergüenza, los caballos desdenes, los alfiles dulces miradas y sus peones cortesías. El tercer bloque es el del árbitro Fenollar, que nos dice que la primera premisa de Mercurio es la construcción de un tablero de 64 casas, tantas como coplas o estrofas tiene la obra. También se ocupará Mercurio de dar las leyes y pactos que observarán los jugadores. Y por último, en el cuarto bloque, los poetas dan a conocer la métrica que utilizan en las coplas. Las estrofas son todas encadenadas y cada una consta de 9 versos, con una secuencia de 4, 3 y 2, y que así deben escribirse y leerse. También dicen que al final de las mismas veremos en sentido literal el juego de los escaques y sus facetas. Sobre este poema, cuyo título se ha dado a conocer como Sketch d'Amor y se traduce como Ajedrez de Amor, deseo hacer algunas puntualizaciones y matizaciones. En el primer renglón de la primera página del manuscrito puede leerse: obra intitulada
el final de la palabra y la palabra o palabras siguientes, debido al deterioro, son ilegibles. Y sigo, d'amor feta, se ha supuesto que las partes que faltan son da y sketch. O sea, obra intitulada, sketch, d'amor feta. La palabra intitulada es correcta, pero queda mucho espacio entre el final de esta y el principio de la siguiente legible, o sea, d'amor, como puede verse en la figura 2. Por otro lado, la palabra sketch no está escrita correctamente, pues en valenciano, catalán y mallorquín no se escribe una palabra que comience por S seguida de una consonante. Debe ponerse antes una vocal. En cualquier diccionario de valenciano, catalán y mallorquín puede verse que la palabra que significa ajedrez se escribe con E delante, así escac o escacs, nunca scacs, por lo que he puesto la E que faltaba, figura 3. Corroborando lo dicho, podemos ver en el último renglón del último párrafo de esta misma página, figura 4, "So es lo joc dels escacs". Traducido, esto es el juego de los escaques, o esto es el juego de las casas, puesto que actualmente a las casillas o casas del tablero de ajedrez y damas aún se les llama escaques. A lo largo de la obra veremos cómo los poetas mencionan con asiduidad en casa de, etc. También en el tercer verso de la primera estrofa podemos leer "Ordí un joc d'escacs", traducido, urdió un juego de escaques, ver figura 5. Vemos que los poetas escriben escacs y no scacs. La palabra escacs significa casas o casillas. Un castellano las pronunciaría tal como ocurre hoy con las palabras que acaban en ch, como vich, lluch, escach. En cambio, un catalano parlante las pronunciaría con q final, como vic, lluc, escac. Si lo hubieran escrito, traducirían de escach, escachos, y si lo oyeran, de escacs, escaques. En el medioevo catalán decían el joc dels escacs, y en castellano el juego de los escachos. Y como actualmente conocemos este juego como ajedrez, el título se ha traducido como el juego del ajedrez, cuando debería traducirse por el juego de los escachos, o el juego de las casas, que era como en el medioevo se conocía este juego, debido al tipo de tablero en que se jugaba, o si lo queremos actualizar, el juego de los escaques. Pienso que lo escrito en el poema es obra intitulada Joc dels escacs, d'amor feta, traducido, obra titulada Juego de los escachos de amor, hecha, o quizás obra intitulada Escacs d'amor feta, obra titulada Escachos de amor hecha, o también actualizando la traducción, obra titulada Escaques de amor hecha, e incluso obra titulada Casillas de amor hecha. Desde luego, traducirlo al castellano como ajedrez de amor no es correcto, porque escacs es plural, y en todo caso debería traducirse como ajedrezes de amor. ¿Ajedrezes? ¿Varios? No. Mejor escaques o casillas, que en el tablero hay 64, de amor. Veamos algunos hechos que corroboran mi afirmación de que el manuscrito descubierto es una copia de otro anterior. Hojeando las páginas del manuscrito, lo primero que notamos es que el tipo de trazos de la escritura denota rapidez en la copia, sin demasiada preocupación por la perfección de los mismos. Rasgos grandes, generalmente fuera de lugar, cedillas gigantescas completamente desplazadas, tachaduras, borrones, equivocaciones, exceso de tinta sobre el papel al no escurrir la pluma o al hacerlo rápido y sin cuidado, palabras juntas o palabras con letras separadas, en fin. Definitivamente no se trata de un arte final. Esta es la primera página. Veamos con más detalle el recuadro rojo.
puede verse en la parte izquierda una solitaria L marcada con la letra A, escrita en este lugar pensando en dar principio al último párrafo, pero al darse cuenta de que no se habían copiado los 3 últimos renglones anteriores, se copian letra B, dejando la L, letra A, que luego se repite más abajo al iniciar el párrafo, letra C. Página 11ª. Puede verse la estrofa 29 de Viñoles con 10 versos en lugar de los 9 habituales. Veamos con más detalle el recuadro rojo. El último verso, letra D, tachado porque su lugar está en el penúltimo verso de la estrofa 30, letra E, que corresponde a Fenollar. En la página 14 se repite el caso anterior, al escribir en la estrofa 37, correspondiente a Castellví, la coletilla de letra F, que pertenece a la estrofa siguiente, o sea, la 38 de Viñoles, letra G. Posteriormente está tachada y escrita más arriba la que realmente correspondía, letra H. Parece seguro que puede descartarse a Viñoles como amanuense del poema, pues al escribir su propio nombre no se equivocaría, como ocurre en la estrofa 14 de la página 6, en donde en lugar de poner Viñoles está escrito Viñolas. Esta estrofa, que es la 54, corresponde a Mosén Fenollar. Está en la página 19 del manuscrito y es una muestra de la escritura hecha con trazo rápido y sin muchos miramientos. Se puede ver la palabra nostre embornada. Se diría que este manuscrito, tal como está, no se pensaba exponer a miradas críticas extrañas, y sí a las propias para su posterior pasado a limpio. Si hubiera sido copiado o dictado, se podrían entender este tipo de errores, ya que el lector podría haberse equivocado, pero sería casi del todo imposible cometerlos si el poema se hubiera ido escribiendo después de pensar bien cada parte del poema y jugadas. ¿Cuándo se escribió esta copia? El lamentablemente desaparecido Ricardo Calvo nos dice en su libro El poema Escaig d'Amor, publicado por la editorial Jaque 21 en 1999, lo siguiente. En la página 18. El hecho que sea un manuscrito orienta la fecha de su aparición hacia un periodo anterior a la introducción de la imprenta en Valencia, alrededor de 1474. Claro que seguidamente dice: ello no es prueba definitiva, porque hubo gentes que siguieron escribiendo textos a mano después de la introducción de la imprenta. El historiador José Antonio Garzón, en su gran trabajo El regreso de Francesc Vicent, lo fecha, debido al estudio de la filigrana del papel, entre 1474 y 1478. También nos dice que según los estudios del astrónomo Juan Carlos Belmonte de la Laguna, hubo conjunciones de Mercurio, Marte y Venus el 30 de junio de 1475 y el 6 de junio de 1477, por lo que calcula la fecha del manuscrito entre 1474 y 1477, aunque se inclina a pensar que se elaboró en 1475. Robert d'Esterveld nos dice en su libro La reina Isabel la Católica, su reflejo en la dama poderosa de Valencia, cuna del ajedrez moderno y origen del juego de damas, página 267, el rey Fernando e Isabel de Castilla lograron reducir en Toro el 1 de marzo de 1476 al ejército portugués.
por lo que piensa que la fecha de Escacs d'Amor puede verificarse por este motivo en 1476, porque en el poema vemos un vencedor, dice. Según Ricardo Calvo, el manuscrito fue creado entre 1470 y 1490. Según José Antonio Garzón, entre 1474 y 1477, con preferencia 1475. Según Godert Westerveld, en 1476. El 15 de enero de 1475 comienzan las hostilidades entre los reyes católicos y Alfonso de Portugal, finalizando el 1 de marzo de 1476, con la victoria de Isabel y Fernando sobre el monarca portugués. No se habla en el poema para nada de esta victoria, lo que nos indica que cuando se escribió el poema no había finalizado el conflicto. Aceptando lo dicho anteriormente, debemos pensar que la conjunción de los planetas de 1477 no tendría lugar aquí, y sí la de 1475. Por tanto, el poema original fue escrito por los tres poetas valencianos entre el 30 de junio de 1475 y el 1 de marzo de 1476. Si el papel usado se fabricó entre 1474 y 1478, parece que debería haberse escrito antes de este último año, salvo que se hubiera copiado posteriormente utilizando papel adquirido tiempo antes. Partiendo de la base de que desconocemos quién escribió las páginas del poema Escacs d'Amor, fotografiadas, se nos ocurren estas interrogantes. A. ¿Las escribieron Castellví, Viñoles o Fenollar? B. ¿Las escribió un amanuense que no fue ninguno de los anteriores? Aunque, como hemos visto, parece que no fueron escritas al dictado y sí copiadas. C. ¿Fueron los autores quienes hicieron la copia? Y D. ¿La copia la hizo otra persona? Desde luego, sería interesante, aunque comprendo la dificultad que representa, que algún investigador buscara y cotejara, si lo encontrara, algún documento conservado y que hubiera sido escrito a mano por cada uno de los autores con las páginas fotografiadas disponibles actualmente. Se podría salir de dudas respecto a la autoría sin necesidad de la grafología. En caso de que el tipo de escritura de alguno de los documentos coincidiera con las páginas, se podría saber quién las escribió con bastante seguridad, y si los tipos de escritura fueran distintos, por eliminación, sabríamos que las páginas no fueron escritas por ninguno de los autores del poema. Lo mismo podría hacerse si se encontrara algún documento escrito a mano por el segovino Francesc Vicent. Y digo yo, ¿y si realmente los conoció y hubiera tenido en sus manos el poema e incluso que hubiera hecho una copia del mismo que años más tarde le sirviera para escribir su libro? Lo cierto es que sería una feliz casualidad que la copia del poema que encontró el padre Ignasi Casanovas en la Real Capilla del Palau en 1905 fuera la escrita por Francesc Vicent.